Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de la Oscuridad. Soy Lord Terror, quien nos conducirá a los rincones más oscuros y aterradores de la noche. Hoy, viajaremos por las carreteras solitarias de México, donde la oscuridad es una amenaza constante. Si te gusta lo que escuchas, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y deja tu like. El viaje comienza ahora. Mi nombre es Javier, y si me preguntas qué hago hoy, te diré que no estoy seguro de si me queda algo de mi cordura. Soy trailero desde hace más de 10 años, y he recorrido miles de kilómetros por todo México, cruzando desiertos interminables, montañas que parecen no tener fin, y pueblos donde ni siquiera la policía quiere entrar. Si me sigues, te contaré una historia que jamás olvidarás, porque lo que viví en una de esas noches, en una carretera solitaria, fue algo que ni siquiera los fantasmas del peor de mis pesadillas podrían haberme hecho imaginar. Era una noche cualquiera, de esas en las que la soledad se siente más pesada que de costumbre. Salí de Tijuana alrededor de las 10 de la noche, con rumbo a Nogales. El viaje era largo, pero ya me estaba acostumbrando a pasar esas noches sin dormir, solo yo y la carretera, como si ambos fuéramos una misma cosa. Había descansado un par de horas antes, y estaba listo para continuar mi camino. La carretera estaba vacía, lo que me venía bien, porque esas rutas solitarias me daban cierta paz, como si el asfalto fuera mi único amigo en el mundo. Pasaron unas horas, y mientras conducía, la luz de los faros iluminaba las sombras largas y espesas que se formaban en el desierto. Todo parecía tranquilo, hasta que algo cambió. Algo raro. Algo que no tenía explicación, pero que mi instinto me dijo que no debía ignorar. De repente, vi una luz en el retrovisor. Una van blanca, antigua, que aparecía de la nada, como si surgiera de entre las sombras de la carretera. Al principio pensé que era otro conductor que venía detrás de mí, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La van no pasaba, no me adelantaba. Simplemente, se mantenía ahí, a una distancia prudente, pero a una velocidad casi igual a la mía. Probé acelerar para ver si me adelantaba, pero no lo hacía. Entonces pensé que tal vez era un conductor que no se atrevía a pasarme por miedo a la oscuridad de la noche. Bajé la velocidad, pero la van también lo hizo. Mi desconcierto comenzó a convertirse en incomodidad. ¿Qué quería de mí esa persona? Después de unos kilómetros más, ya no pude ignorarlo. Bajé aún más la velocidad, señalando con las luces para que me rebasara, pero nada. La van seguía ahí, pegada a mi tráiler. Algo en mi estómago me decía que esto no era normal. Decidí frenar en la siguiente gasolinera, solo para tomar un descanso y ver si podía despejar mi mente de esta extraña sensación que no me dejaba en paz. Al llegar a la gasolinera, estacioné mi camión y me bajé rápidamente. Necesitaba estirar las piernas, ir al baño, comprar algo de comer. Pero lo que no esperaba era que la van también se detuviera detrás de mí. No la había visto llegar, pero allí estaba, estacionada junto a mí, con las luces encendidas y el motor apagado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi mente me gritaba que debía subir al camión y seguir mi camino, pero el cansancio y el miedo me hicieron caminar hacia la van. Decidí que tenía que enfrentar a esa persona, que tenía que saber qué estaba pasando. Me acerqué al vehículo, toqué el vidrio con la palma de mi mano. Nada. Estaba oscuro por dentro, pero algo no me dejaba acercarme demasiado. Golpeé la ventana, esperando una reacción, pero no hubo respuesta. Nadie dentro. Mi respiración se aceleraba. Me sentía observado, como si esos ojos invisibles me estuvieran mirando a través del vidrio. Grité por la ventana, exigiendo que el conductor se bajara, que me dijera que quería, pero la van no reaccionó. Mi frustración creció, y en un impulso,
tomé mi navaja, una costumbre que había adquirido en la carretera. ¿Qué diablos estaba pasando? De repente, como si todo fuera una broma macabra, la van arrancó de nuevo, con un ruido gutural que me hizo saltar. Casi me atropella, pero la sentí alejarse rápidamente. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero la sensación de alivio fue momentánea. Regresé a mi camión, con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Tomé un cigarro, encendí la radio, pero no lograba calmarme. La inquietud me había dejado marcado. Necesitaba seguir adelante. Necesitaba llegar a mi destino. Sin embargo, lo que ocurrió después hizo que toda mi calma se desvaneciera. Aproximadamente una hora después, vi de nuevo esas luces en el retrovisor. La misma van, la misma figura fantasmagórica, siguiéndome. Mi estómago se tensó. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Qué quería? ¿Por qué no me dejaba en paz? La van se mantuvo a la misma distancia durante un largo rato, pero no pasó. No me adelantaba. Comencé a reducir la velocidad, pero ella también lo hacía. Cada vez se acercaba más, hasta que comenzó a emparejarse a mi lado, pegada a la ventana. Sabía que el conductor me estaba mirando. Su presencia era casi palpable. El aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera presionando contra el camión. Ya no podía más. La sensación de ser observado me estaba rompiendo. Aceleré de nuevo, y la van hizo lo mismo, pegándose aún más a mi tráiler. De repente, sentí un golpe en el costado. Mi camión se deslizó por el pavimento, perdiendo el control. Estaba fuera de la carretera, rompiendo una cerca de alambre y deteniéndome en medio del monte. El motor se apagó de inmediato. Intenté arrancarlo de nuevo, pero no hubo respuesta. El teléfono no tenía señal. La radio estaba en silencio absoluto. Mi mente comenzó a dar vueltas. Estaba aislado, sin nadie que pudiera ayudarme. Miré hacia atrás y entonces vi algo que heló mi sangre. Las luces de la van estaban de nuevo, justo detrás de mí. Se apagaron. El motor cesó su ruido. Me sentí atrapado en una pesadilla. Sabía que algo malo estaba por suceder. Cerré las ventanas, tomé mi navaja, la sentí fría en mis manos, y decidí que debía confrontarlo. Caminé con paso firme hacia la van, mi linterna en mano, buscando respuestas. Cada paso que daba me acercaba más a lo que, en mi interior, sabía que era la última vez que pisaría ese suelo. Cuando llegué al lado del vehículo, la tensión era insoportable. Toqué la ventana con la palma de mi mano, como lo había hecho antes, y me asomé. No había nadie dentro. El vehículo estaba completamente vacío. Pero, antes de que pudiera procesar lo que veía, sentí algo detrás de mí. Giré rápidamente, y allí, a unos metros de mi camión, vi una figura. Era alta, delgada, con una silueta que no podía distinguir bien, pero que me heló la sangre. Estaba parado en la oscuridad, observándome. Mi cuerpo se congeló. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura me hizo una señal con la mano. Me indicó que lo siguiera. Sin pensar, lo hice. Caminé detrás de él, sin saber por qué, como si algo me obligara a seguirlo. El olor a tierra mojada y a algo podrido llenaba el aire. Cuando llegué a donde él se detuvo, vi algo que no puedo describir con palabras. 3 cuerpos. 3 cadáveres, descompuestos, sin vida. Estaban allí, tirados en el suelo, como si fueran parte del paisaje. Al verlos, mi mente colapsó. La van había desaparecido. No estaba allí. Volví corriendo a mi camión, subí a toda prisa, arranqué el motor y salí de allí, tan rápido como pude. El miedo me invadía. Llamé a la policía, pero lo que me dijeron me dejó aún más aterrorizado. Los 3 cadáveres pertenecían a un grupo de estudiantes desaparecidos semanas atrás,
mientras investigaban sobre desapariciones en la carretera. Esa noche, algo me eligió. Algo me mostró la verdad que muchos no verían. Y yo, Javier, nunca olvidé lo que vi en esa carretera solitaria. Quizás todavía esté ahí, esperando a que alguien más cruce su camino. La carretera estaba vacía. Solo un río interminable de asfalto negro se extendía hacia el horizonte, desapareciendo en la oscuridad. El aire era frío y cortante, como si la noche misma estuviera afilada. Yo manejaba mi camión por una ruta habitual, una que ya había recorrido cientos de veces, pero algo en el ambiente esa noche me decía que esta vez sería diferente. Las horas pasaban y la soledad se apoderaba de mi mente, dejando que la carretera se convirtiera en mi única compañía. Sabía que debía mantenerme alerta, pero algo dentro de mí no dejaba de sentir que no estaba solo. La luz de la luna apenas tocaba el asfalto, como si estuviera tratando de escapar de la oscuridad que se cernía sobre todo. Los faros de mi camión cortaban la neblina densa que comenzaba a acumularse a medida que avanzaba. La distancia se alargaba ante mis ojos y cada curva parecía más pronunciada, más peligrosa. A lo lejos, vi una figura que surgía de la nada, una luz resplandeciente que cortaba la oscuridad. Al principio, pensé que era otro camión, alguien viajando por la misma ruta. Pero al mirar bien, algo no estaba bien. La luz parecía moverse, pero no como los demás vehículos. Se mantenía a la misma distancia de mi camión, exactamente a mi lado. Aceleré un poco, pensando que iba a adelantarme, pero no lo hizo. La luz simplemente se quedó ahí, en la misma posición, como una sombra que me seguía. No pude evitar que el miedo comenzara a subir por mi espalda. Era una sensación rara, incómoda, algo que jamás había experimentado en todos mis años manejando. Miré nuevamente el retrovisor. La luz no estaba lejos, pero tampoco se acercaba. La figura se mantenía pegada a mí, sin importar cuánto acelerara. De repente, una sensación de desesperación me invadió. Algo estaba mal. No era solo una coincidencia. No había ningún otro vehículo en la carretera. Estaba completamente solo. Entonces, ¿quién o qué me estaba siguiendo? Frené bruscamente, esperando que la luz pasara de largo. Pero no lo hizo. La figura también se detuvo. El aire se volvió denso, casi pesado, y el sonido del motor de mi camión se apagó, como si la carretera misma hubiera absorbido todo. El silencio era absoluto, opresivo. Miré hacia el horizonte, pero solo veía la niebla, una niebla espesa que parecía tragarse todo lo demás. De repente, la luz desapareció. Un sudor frío recorrió mi frente. Me quedé ahí, con el motor apagado, inmóvil. No podía comprender lo que estaba pasando. No entendía cómo era posible que algo me estuviera siguiendo en esa carretera desierta. Miré hacia afuera, pero no vi nada. Solo la neblina densa envolvía todo. Decidí encender las luces del camión y continuar, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando las luces se encendieron, vi lo que no quería ver. La figura que antes era solo una luz ahora estaba completamente formada. No era un camión. No era un ser humano. Era una sombra que se deslizaba por la carretera, como una entidad que no pertenecía a este mundo. Su forma era distorsionada, un contorno oscuro que se movía de una manera antinatural. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos, observándome desde la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho. No podía quitar la mirada de esa cosa. Algo en su presencia me paralizó. Aceleré con todas mis fuerzas, pero la sombra comenzó a seguirme, flotando sobre el asfalto. El camión rugió con potencia, pero la sombra no parecía afectar la velocidad.
Estaba pegada a mí, moviéndose a la misma velocidad, como si se alimentara de mi miedo. Miré por los retrovisores, pero la sombra estaba en todas partes. Ya no estaba solo en la carretera, no. Estaba rodeado. Me sentí atrapado en una pesadilla que no podía entender. De repente, un golpe sordo resonó en el techo del camión. Algo, o alguien, había golpeado el techo con una fuerza que hizo que los neumáticos crujieran. Me estremecí de pies a cabeza. Algo se había subido al camión. No podía verlo, pero podía sentirlo, como una presencia pesada que se desplazaba lentamente sobre el techo. El sonido de algo arrastrándose sobre el metal me heló la sangre. Quería salir de allí, quería escapar, pero la carretera era interminable. No había salida. La sombra comenzó a acercarse más y más, hasta que pude verla claramente a través del parabrisas. Su figura era gigantesca, casi descomunal, con extremidades que se estiraban más allá de lo humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos esferas rojas que reflejaban una maldad pura. Era como si todo lo que existiera en la carretera fuera solo una extensión de esa criatura, una sombra viva que se alimentaba de mi desesperación. Mi mente no podía procesarlo. Todo lo que sabía era que no podía quedarme allí. Tenía que salir. Pisé el acelerador, pero el motor comenzó a fallar. El camión se detuvo por completo, y el mundo a mi alrededor se sumió en un profundo silencio. La sombra ya estaba frente a mí, y pude escuchar un susurro bajo, un gruñido inhumano que resonaba en mi pecho. Era un sonido que no provenía de la criatura, sino del mismo aire, como si la atmósfera estuviera intentando tragarme. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera esperanza, pero la carretera seguía igual, vacía, oscura y solitaria. Entonces, vi algo que nunca olvidaré. Desde las sombras, una figura humana apareció. Era un hombre anciano, con el rostro arrugado y los ojos opacos. Estaba vestido con ropa vieja, de caminante, y su cuerpo parecía desvanecerse en la niebla. Me miró con una expresión de tristeza infinita y dijo con voz rasposa: «No mires atrás, la carretera te ha marcado». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la niebla, como si nunca hubiera existido. La sombra se lanzó hacia mi camión con una rapidez indescriptible, y en ese momento sentí que la realidad misma se desmoronaba a mi alrededor. Los faros del camión se apagaron de golpe, y todo se sumió en la oscuridad absoluta. Sentí un frío mortal, como si la misma vida me estuviera siendo arrancada. El camión comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera tomado vida, deslizándose lentamente hacia un destino del que no podía escapar. Los ruidos de los neumáticos sobre el asfalto se volvieron más bajos, más lejanos, como si el camión estuviera cruzando el umbral entre el mundo real y algo mucho más oscuro. El rugido de la criatura se desvaneció lentamente, y la carretera se volvió tan densa que apenas podía respirar. Estaba atrapado. Tragué saliva, mis manos temblaban, y mi cuerpo no respondía. Finalmente, una voz en mi cabeza me ordenó que abriera los ojos. Lo hice, y la sombra ya no estaba. Mi corazón seguía palpitando con fuerza, pero cuando miré hacia el frente, vi algo que no esperaba. La carretera, mi camino, mi destino, ya no estaban allí. Solo quedaba la niebla, espesa y húmeda, arrastrando todo a su paso. La sombra había desaparecido, pero yo sabía que ya nada volvería a ser igual. El miedo se apoderó de mí como una segunda piel, y mientras el camión avanzaba lentamente por la carretera, supe que, de alguna manera, yo nunca saldría de allí. Porque la carretera nunca olvida a quien ha tocado. Mi nombre es Eduardo, y si me estás escuchando, te puedo asegurar que jamás olvidaste lo que voy a contarte. Te hablo desde mi corazón, porque esta historia que viví hace unos años,
todavía me persigue. La carretera, esa eterna compañera de los camioneros, fue testigo de una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. Si alguna vez te has sentido realmente solo, sabes lo que se siente cuando esa soledad se convierte en algo más, algo que no puedes explicar. ¿Soy camionero o lo era? Llevo ya más de 30 años en esta vida de carretera, cruzando el país de norte a sur, de este a oeste. Mi camión es mi segunda casa, y la carretera, mi amiga. He manejado de noche, de madrugada, bajo tormentas y soles abrasadores, pero hay algo que siempre me ha acompañado en estos viajes, algo que aprendí a ignorar, las señales. Las señales que te dice el instinto, esa sensación en la piel que te dice que algo no está bien, pero tú sigues manejando, porque tienes un destino y una carga que entregar. Pero esa noche, todo cambió. Era una madrugada fría, cuando el reloj marcó las 2:15 de la mañana, y yo ya llevaba horas conduciendo por la carretera entre Monterrey y Ciudad de México. La luna estaba alta, y la carretera se extendía interminable ante mis ojos. Apenas había tráfico, lo que era algo común para esta hora, pero la soledad de esa vasta y desierta autopista comenzó a envolverme de una manera diferente. El viento, que soplaba con fuerza, parecía murmurar algo al oído, algo que no quería escuchar, pero que no podía ignorar. Mi radio, como siempre, estaba apagada. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto rompía el silencio. Estaba acostumbrado a esa sensación de aislamiento, pero esa noche había algo en el aire, algo denso, como si el mundo entero estuviera observando. A lo lejos, vi una figura en el borde de la carretera. Era un hombre, de unos 60 años, vestido con ropa sucia, raída, y sus manos levantadas, como pidiendo ayuda. No era común ver a alguien en medio de esa nada, pero el buen corazón de camionero me obligó a detenerme. Siempre había ayudado a quien lo necesitaba. Así que, sin pensarlo demasiado, me orillé y abrí la ventana para hablar con él. El hombre, al acercarse al camión, me miró con unos ojos azules, pero vacíos, como si no estuviera realmente allí. Su rostro estaba cubierto de suciedad y su barba, espesa y desordenada. A pesar de su aspecto, no parecía peligroso, aunque algo en su mirada me hizo dudar. ¿A dónde vas?, le pregunté. Él no respondió inmediatamente, solo se quedó allí, mirando fijamente al frente. Finalmente, con voz rasposa y baja, me dijo: mi camión se descompuso más adelante, nadie ha pasado por aquí. No le di muchas vueltas y le dije que subiera, que lo llevaría. Después de todo, el tramo hasta la siguiente estación de servicio estaba muy lejos, y el clima no ayudaba. Él subió, y nos adentramos en la oscuridad de la carretera. Durante los primeros minutos, el hombre permaneció en silencio. Yo, por mi parte, solo me concentraba en la carretera. Pero al mirar de reojo, me di cuenta de algo extraño. El hombre no decía una palabra. Parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en el vacío. Decidí romper el silencio. ¿A qué hora se descompuso tu camión?, le pregunté. Él no respondió. Solo me miraba, con una intensidad que me incomodaba. ¿Cuánto falta para llegar a tu camión?, insistí. El hombre apuntó hacia adelante, sin decir una palabra. Solo movió su dedo hacia el horizonte y dijo, casi susurrando: más adelante, mucho más adelante. De repente, comencé a sentir una sensación extraña, como si algo estuviera mal. El camino parecía no terminar nunca, y las sombras que danzaban sobre el asfalto me hacían sentir que algo me acechaba. Miré el retrovisor y noté algo que me hizo el estómago revuelto. La misma figura del hombre seguía allí, pero ahora algo parecía raro. La figura, su rostro, no era solo la del hombre que había recogido, era algo más. Una sombra que no dejaba de seguirnos. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Intenté tranquilizarme, pero la inquietud creció cuando me di cuenta de que el paisaje a nuestro alrededor comenzaba a cambiar.
La carretera ya no era la misma. Las luces de la ciudad, que deberían haberse visto a lo lejos, ya no estaban. La neblina comenzó a envolvernos, como si nos estuviera atrapando en un mundo paralelo. Manejé sin rumbo, siguiendo lo que el hombre me indicaba, pero el tiempo parecía dilatarse. Los minutos, las horas, no importaba cuánto condujera, la carretera no cambiaba. Un sudor frío recorría mi frente y la niebla se hacía más espesa. Pensé en detenerme, pero algo me decía que si lo hacía, sería el final. Finalmente, decidí hablarle. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no me dices la verdad? El hombre volvió su mirada hacia mí y por primera vez sonrió. No era una sonrisa humana. Era una mueca extraña que parecía burla. Porque tú eres el siguiente, dijo con voz temblorosa. Mis ojos se agrandaron. ¿El siguiente para qué? ¿Qué diablos estaba pasando? Fue entonces cuando el camión comenzó a fallar. El motor se apagó de golpe y la luz de los faros desapareció. Estábamos en la oscuridad total. La niebla nos rodeaba por completo y la desesperación me invadió. Intenté encender el motor, pero no respondió. Miré al hombre y ya no estaba en el asiento del copiloto. Solo quedaba la huella de su presencia, un vacío inquietante. El miedo me paralizó. En la oscuridad, algo se movió a lo lejos. Mi linterna iluminó algo que me hizo gritar. Allí, en medio de la carretera, había 3 figuras. 3 cuerpos tendidos en el suelo. No pude ver sus rostros, pero algo me decía que había llegado demasiado tarde. Al mirar al frente, la niebla se dispersó por un momento y vi algo que jamás olvidaré. Mi propio camión estaba detenido en un campo lleno de cruces, todas recién hechas. Como si alguien las hubiera colocado allí en ese mismo momento. Casi sin control, me bajé del camión, mi cuerpo temblando de miedo. Me acercé a los cuerpos, pero en el momento en que los vi, todo se desmoronó. Eran los restos de 3 personas, 3 camioneros que desaparecieron en la misma carretera años antes. El hombre que había recogido no era un ser humano, era una entidad que los había guiado a todos hasta aquí. La carretera no era solo un camino físico, sino un portal entre 2 mundos. Corrí hacia el camión, intentando arrancarlo de nuevo, y esta vez el motor respondió. Salí de allí a toda prisa, sin mirar atrás, sin saber si el hombre me había seguido o si algo más estaba acechando. Llegué finalmente a la estación de servicio, donde, al contarles lo que había sucedido, me miraron como si estuviera loco. Pero cuando un camionero se acercó a mí y me mostró una foto, mi sangre se heló. Era la foto del hombre que me había dado el raite. Él murió aquí, hace años, dijo el camionero. Y ahora, siempre que alguien lo recoge, es su turno de seguir su destino. Nunca olvidaré esa carretera, esa noche y esa figura. Siempre me pregunté por qué me dejó ir. Pero sé, sin duda, que hay lugares en el mundo donde la muerte camina de la mano con los vivos. Y esa carretera es uno de ellos.